El ser humano moderno vive rodeado de ruido, de distracciones, de estímulos que atacan su mente sin descanso. Pero entre todo ese caos existe una verdad que muy pocos logran ver y aún menos logran aplicar. La fuerza no está afuera, está adentro. La persona más imponente no es la que grita más fuerte ni la que presume poder, sino la que guarda silencio mientras su interior es inquebrantable. Y esa verdad ya la conocía un hombre que vivió hace siglos, un guerrero que no tenía redes sociales, teléfonos, estrés financiero ni tráfico, pero sí enfrentaba cada día una amenaza que nosotros hemos olvidado enfrentar: la amenaza de sí mismo. Miyamoto Musashi escribió el Dokkodo, la guía que creó al guerrero más indomable de la historia, no como un libro para que lo adoraran, sino como un legado para quienes entienden que la verdadera batalla no ocurre con espadas, sino con pensamientos, emociones y decisiones que moldean la vida. Musashi vivió en un Japón que ardía en guerras y duelos mortales. Se enfrentó a más de 60 combates donde un error era suficiente para terminar su existencia. Pero nunca perdió, nunca cayó, nunca tembló. Y lo sorprendente no es su habilidad física, sino que entendió algo que la mayoría sigue ignorando: que la mente es el arma definitiva, que la calma es la espada que corta más profundo, que la disciplina es el escudo que ningún ataque puede atravesar. Por eso escribió el Dokkodo, no como un tratado elegante, sino como una serie de reglas que él mismo siguió para convertirse en alguien indestructible por dentro, incluso cuando el mundo entero buscaba destruirlo por fuera. Musashi descubrió que el dolor humano no nace del mundo, sino del apego, del deseo de controlar lo que no está en tus manos, del miedo a perder lo que nunca te perteneció. Cuando te aferras a personas, cosas, opiniones, reconocimiento o seguridad, te vuelves vulnerable a que el mundo te arrebate todo eso. Por eso su filosofía empieza con algo que a muchos les cuesta incluso aceptar: no te aferres a nada que pueda ser destruido. No porque seas frío, sino porque no puedes construir tu fortaleza sobre cimientos que no controlas. El mundo te va a quitar, tarde o temprano, aquello que no estés dispuesto a soltar. Y si tu identidad depende de eso, te rompes. Pero si no estás atado a nada externo puede quebrarte. En la vida cotidiana, esta verdad se manifiesta cada día. Te aferras a una opinión y te enojas cuando alguien la contradice. Te aferras a una persona y te destruyes cuando se va. Te aferras a una imagen pública y te sientes vacío cuando no recibes validación. Te aferras al resultado y te paraliza el miedo a fallar. Todo sufrimiento emocional tiene su raíz en el apego. Por eso Musashi enseñaba que el guerrero verdadero camina ligero, no porque no ame, sino porque no se encadena. Y ese caminar ligero no es indiferencia, es libertad. La libertad que te permite moverte sin miedo, actuar sin temblar, decidir sin que tu corazón dependa del resultado. La libertad que te hace indomable. Musashi también enseñó que el ser humano que persigue placeres constantes pierde su filo igual que una espada que nunca se pule. El mundo actual nos vende comodidad, dopamina rápida, entretenimiento infinito, gratificación inmediata. Pero una mente entrenada sabe que el placer constante no es riqueza, es debilidad, porque quien no puede funcionar sin estímulos externos es esclavo de ellos. La disciplina del Dokkodo te obliga a confrontar la realidad sin anestesia, a vivir sin esconderte detrás de distracciones, a mirar tu vida con claridad brutal. Solo así puedes ver en qué te estás engañando. Solo así puedes crecer. El Dokkodo también enseña algo que hoy parece imposible de entender. No desees lo que otros tienen. No porque sea malo desear, sino porque tu energía se corrompe cuando tu mirada abandona tu camino para observar el camino del otro. La comparación es el veneno más silencioso.
el éxito ajeno se siente como fracaso propio porque no tienes un propósito firme. Pero cuando tienes un propósito, un camino que arde dentro de ti, lo que otros hacen deja de tener poder sobre tus emociones. Musashi jamás envidió a otro guerrero. Los estudiaba, los observaba, los respetaba, pero nunca los deseaba. Cada batalla era una lucha consigo mismo, no con el mundo. Porque el verdadero rival siempre está dentro. Otro principio fundamental es el rechazo a la queja. Para Musashi, quejarse era la forma más baja de debilidad. Una persona que se queja no busca solución, busca excusas para no actuar. Vive atrapada en un mundo donde todo está en su contra, donde la vida es injusta, donde nadie lo entiende. Pero la verdad es que la queja es una prisión voluntaria, te mantiene pequeño, te roba el poder, y Musashi lo sabía. Quien se queja pierde el filo de su espíritu. Por eso su filosofía exige cargar con tus decisiones, aceptar tus circunstancias como un guerrero acepta la lluvia o el viento, sin detenerse, sin dramatizar, sin buscar culpables. No porque el dolor no exista, sino porque no le das autoridad para gobernarte. Otro principio del Dokodo afirma que debes aceptar la soledad como una compañera, no como una enemiga. Musashi pasó la mayor parte de su vida solo, pero jamás estuvo vacío. La soledad para él no era un castigo, era un templo, un espacio donde la mente se aclara, donde las emociones se ordenan, donde el espíritu se fortalece. Hoy la mayoría le teme a la soledad porque no soporta estar a solas con sus propios pensamientos. Pero un guerrero sabe que no hay mayor entrenamiento que escuchar tu mente sin nada que la distraiga. La soledad revela tus heridas, tus deseos, tus inseguridades, tus sombras. Y solo enfrentando esas sombras puedes gobernarlas. La soledad no te rompe, te muestra lo que necesita romperse para que renazca la versión más poderosa de ti. Musashi también enseñaba que no debías buscar placer en cosas fáciles, ni entregarte a emociones que te nublan. La ira, el deseo, los caprichos, la impulsividad, todas esas fuerzas son como un caballo salvaje. Si no las dominas, te arrastran. Pero si las dominas, te llevan lejos. El Dokodo es un manual para domar ese caballo interior. Y no se domina con represión, sino con presencia. Observas tu ira sin ser tu ira. Observas tu deseo sin convertirte en deseo. Observas tu tristeza sin hundirte en ella. Eso es disciplina espiritual. Eso es maestría emocional. Musashi entendía que quien domina sus emociones domina su destino. Ese principio sigue siendo universal. En el corazón del Dokodo hay una enseñanza que puede incomodar a muchos. No dependas de nadie para sentirte completo. La sociedad moderna te enseña que necesitas aprobación, compañía, reconocimiento, una pareja, una validación constante. Pero Musashi decía, no busques placer ni apoyo en otro ser humano. No porque no debas amar, sino porque no debes convertir a nadie en tu fuente de estabilidad emocional. Cuando dependes de otro para sentirte bien, te vuelves vulnerable a cualquier movimiento de esa persona. Tu paz deja de ser tuya, y un guerrero nunca entrega su paz. El Dokodo también habla de no tener miedo a la muerte. Y aunque en nuestra época esto suena extremo, su verdadero significado es más profundo. Acepta lo inevitable. No vivas tratando de controlar lo que no puedes controlar. Acepta el fluir de la vida. Acepta que cada día es una oportunidad irrepetible. Acepta que el tiempo nunca vuelve. Acepta que los finales son parte del camino. Cuando aceptas esto, tu forma de vivir cambia. La ansiedad se reduce. La frustración pierde fuerza. La prisa desaparece y aparece una serenidad que te acompaña incluso en momentos de caos. Otro principio poderoso: no acumules cosas innecesarias. En un mundo obsesionado con comprar, con tener más, con llenar vacíos con objetos, Musashi enseñaba lo contrario. Carga solo con lo que necesitas. Las posesiones no solo llenan tu espacio, también llenan tu mente. Entre más acumulas, más miedo tienes de perder. Entre más tienes, más tiempo usas cuidándolo.
La abundancia real no está en cuántas cosas tienes, sino en cuán libre eres sin ellas. Musashi también dijo: no sigas ciegamente lo que te enseñaron. No aceptes creencias sin analizarlas. No adoptes opiniones sin pensarlas. No vivas según reglas que no entiendes. El samurái moderno es alguien que piensa por sí mismo, alguien que observa, reflexiona, cuestiona, rompe patrones, crea su propio camino. Seguir ciegamente lo que otros dicen es vivir una vida que no es tuya. Y si tu vida no es tuya, tampoco lo es tu fuerza. Una de las enseñanzas más profundas del Dokodo es no actuar movido por sentimientos superficiales. No tomes decisiones desde el impulso, ni desde la necesidad de impresionar, ni desde el miedo a quedar mal. Todo movimiento debe nacer desde tu centro, desde tu propósito. Cuando tu vida se rige por emociones pasajeras, eres como una hoja arrastrada por el viento. Pero cuando actúas desde un propósito firme, cada paso se vuelve una declaración de quién eres en verdad. Musashi también enseñó a no guardar resentimiento. No porque debas perdonar a todos, sino porque el resentimiento te encadena al pasado. Te roba energía, te mantiene conectado a aquello que ya no existe. El resentimiento es un ancla emocional, y ningún guerrero puede avanzar con un ancla atada al corazón. Soltar no significa aceptar lo que te hicieron, significa liberarte del poder que eso tiene sobre ti. Otro principio poderoso: no busques reconocimiento. El reconocimiento es una trampa, te hace dependiente, te vuelve adicto a la validación, te obliga a actuar según lo que otros esperan, no según lo que tu espíritu pide. Musashi jamás buscó fama y sin embargo se volvió leyenda. La grandeza llega cuando actúas con verdad, no cuando actúas buscando aplausos. El Dokodo también advierte: no temas estar equivocado. El miedo a equivocarte te paraliza, te impide crecer. Solo los que caminan se tropiezan. Solo los que intentan pueden fallar. Solo los que fallan pueden mejorar. Un guerrero sabe que cada error es un instructor, y cada enseñanza pagada con dolor vale más que 1000 consejos escuchados. Musashi, en su filosofía final, escribió algo que resume todo: vive sin desviarte del camino. Eso significa que tu propósito debe ser tu brújula, tu mente debe ser tu espada, tu disciplina debe ser tu escudo. Mientras sigas el camino con claridad, ningún ataque externo podrá derribarte. El Dokodo no es una filosofía dura, es una filosofía verdadera. Te obliga a verte sin máscaras, sin excusas, sin adornos. Te obliga a aceptar lo que duele. Te obliga a fortalecer lo que está débil. Te obliga a caminar aun cuando nadie te aplauda. Te obliga a convertirte en alguien que no necesita que el mundo sea perfecto para estar en paz, porque la paz que depende del mundo se rompe. La paz que nace dentro permanece. La verdad es que la mayoría de las personas no fracasa por falta de talento ni por mala suerte. Fracasa por falta de dominio interior. Los pensamientos los dominan. Las emociones los gobiernan. Las dudas los paralizan. El ego los traiciona. La comparación los amarga. La comodidad los adormece y poco a poco pierden el filo. Se vuelven armas oxidadas, pero un guerrero del Dokodo lo afila todo. Su mente, su espíritu, su carácter, su propósito. No para la guerra externa, sino para la guerra interna. Este camino no es popular, no es fácil, no es suave, pero es real, transformador, poderoso. Es el camino que Musashi recorrió en soledad para convertirse en la fuerza que aún hoy inspira al mundo. Y si tú decides caminarlo, no te convertirás en alguien perfecto, sino en alguien verdadero. No te convertirás en alguien invencible, sino en alguien inquebrantable. No te convertirás en alguien que controla el mundo, sino en alguien que se controla a sí mismo. Y cuando te controles a ti mismo, nada externo tendrá poder sobre ti, ni el rechazo, ni la crítica, ni el fracaso, ni el abandono, ni la incertidumbre, ni la pérdida. La vida seguirá siendo vida,
con sus golpes, sus pruebas, sus sombras. Pero tú serás diferente, serás firme, serás claro, serás libre. Serás como Musashi, un espíritu imposible de quebrar, incluso en medio del caos. Cuando comprendes el Dokkodo en su profundidad real, comienzas a notar un patrón que atraviesa toda la vida de Musashi. Él no buscaba ser fuerte para superar a otros, buscaba ser fuerte para superar sus propias limitaciones. En cada duelo, en cada viaje, en cada decisión aparentemente trivial, su propósito nunca fue demostrar superioridad, sino descubrir hasta dónde podía llegar su espíritu. Y eso es algo que la mayoría de las personas hoy no entiende. Vivimos comparándonos, buscando validación externa, midiendo nuestro valor según estándares que no definimos nosotros mismos. Pero un guerrero verdadero no mide su progreso comparándose con otros, lo mide comparándose con quien fue ayer. Eso lo llevó a ser invencible, porque su rival más temido siempre era él mismo. Musashi entendió que la mente, cuando no es entrenada, se comporta como un niño asustado. Reacciona por impulso, se distrae con facilidad, se derrumba ante el mínimo desafío. Por eso dedicó su vida al autodominio. En cada amanecer practicaba no solo con la espada, sino con el silencio, con la contemplación, con la renuncia a deseos innecesarios. Él comprendió que una mente indisciplinada puede arruinar al mejor guerrero. Puedes tener habilidades increíbles, fuerza, conocimiento, talento, pero si tu mente cae en caos, todo lo demás se derrumba. El Dokkodo fue su forma de dejar una huella escrita sobre cómo moldeó su mente para que no cediera ante ninguna tormenta. Y una de las cosas más impactantes de su filosofía es que no está diseñada para gente extraordinaria. Está diseñada para personas comunes que desean convertirse en algo superior a lo que son ahora. Musashi no nació con privilegios. No tuvo un maestro que lo guiara desde niño. No tuvo un linaje honorable que lo protegiera. Era un vagabundo, un huérfano, un hombre que aprendió del mundo y de sus propios errores. Su grandeza provenía de su capacidad de mirarse sin mentiras. Y si tú haces eso, si puedes observar tus fallas sin justificarte, tus miedos sin negarlos, tus dudas sin esconderlas, entonces estás siguiendo el verdadero camino del guerrero. Es por eso que el Dokkodo insiste una y otra vez entre líneas en que debes renunciar a la autoilusión. Nada destruye más rápido a un ser humano que mentirse a sí mismo. Esa mentira se manifiesta en excusas. No tengo tiempo, no puedo cambiar, soy así, la vida es injusta, ya es tarde para mí. Excusas disfrazadas de verdad. Musashi jamás permitió que una excusa entrara en su vida. Si estaba débil, entrenaba. Si estaba confundido, meditaba. Si tenía miedo, avanzaba. Él no negociaba con su mente, la instruía. Y esa es una lección que hoy vale más que nunca. Vivimos en una era donde la disciplina está en extinción, donde todo se quiere rápido, fácil, inmediato, pero nada profundo, nada real, nada eterno se construye así. La fortaleza no se compra, se entrena. Y entrenar la fortaleza mental implica aprender a vivir sin depender de estímulos externos. El Dokkodo enseña que no debes buscar placer en lo que es fácil porque lo fácil debilita, lo difícil te transforma. Cada día que eliges lo fácil te vuelves un poco más frágil. Cada día que eliges lo difícil te vuelves un poco más fuerte. Musashi caminaba kilómetros con poco alimento, dormía bajo árboles, soportaba condiciones durísimas, porque sabía que su entorno no podía ser más suave que sus rivales. Y no lo hacía por sufrimiento, lo hacía por preparación. Quien solo entrena en comodidad no está preparado para la realidad. Y la realidad no se adapta a ti, tú debes adaptarte a ella. Otro aspecto esencial del Dokkodo es la relación con la pérdida. En el mundo moderno, la pérdida se ve como un fracaso absoluto. Perder un trabajo, una pareja, un dinero, una oportunidad, parece devastador. Pero Musashi veía la pérdida como una maestra severa, pero justa.
La pérdida te muestra lo que no controlas. Te muestra dónde pusiste tu valor equivocadamente. Te enseña que no puedes construir tu identidad en algo que puede desaparecer. Por eso él escribió: acepta la pérdida sin tristeza. No quiere decir que no duela, sino que no permitas que te destruya. Si algo se va, deja que se vaya. Si algo termina, deja que termine. Cada final es una invitación a renacer más fuerte. Y quizás uno de los principios más profundos del Dokodo es evitar ser guiado por emociones destructivas, especialmente el odio. Musashi sabía que el odio no da fuerza,